Estrada Martínez. Ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la carrera de Psicología. Desde sus últimos semestres de la carrera comenzó su trayectoria profesional en el área de recursos humanos dentro de empresas nacionales y multinacionales, además de consultorías especializadas en transformación organizacional. Cuenta con un diplomado en pruebas proyectivas, así como una especialización de Human Resource Management por la Universidad de Minnesota. Actualmente es fundadora y consultora del proyecto de empleabilidad llamado Moderni CB. Entonces le damos la más cordial bienvenida a la especialista y licenciada Nancy Estrada. Por favor, le cedo la palabra. Hola, gracias Angie. Muchas gracias por tenerme aquí y por tan gran y apreciable introducción. Gracias también a todo el equipo de la FES Iztacala. Como bien dices tú, bueno, estudié en la UNAM y pues se siente increíble estar de regreso aquí en la FES Iztacala y ver que hay tanta gente que está interesada pues en este tema, ¿no? Y más en este tema porque pues todos o la mayoría pues somos psicólogos y pues sabemos cómo es importancia que hay como para pues ser empleable, y si no, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, ya puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Entonces, enseguida voy a compartir mi pantalla para que empecemos ya con este tema que realmente creo que es fundamental y pues justo por eso es que lo vamos a tocar porque primero pues estamos estamos en la bolsa de trabajo, entonces sé que muchas de las personas que están aquí están interesadas primero ya sea en conseguir empleo o realmente pues conocer mucho de los recursos que la FES Iztacala ofrece en estos días para poder conseguir el empleo deseado, ¿no? Entonces, nada más para confirmar, ¿se ve? ¿Todos logran verlo? ¿Todo perfecto? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Entonces, pues vamos a arrancar con esto. O sea, hoy vamos a enfocarnos justo en cómo la introspección puede ser y es importante para ser nosotros empleables. Entonces, justo lo que les platicaba, ¿no? El conseguir un empleo o buscar alguna promoción interna significa ser empleable, ¿no? Entonces vamos a hablar mucho más de esto. Como dijo Angie, Moderniceb es un proyecto en el que estoy, bueno, que fundé y estoy trabajando como consultora y pues parte de mi experiencia ha sido directamente en recursos humanos, ¿no? Entonces todo esto es como el cúmulo de toda mi experiencia que he tenido pues en empresas en México y pues en Estados Unidos. Sin embargo, pues todos somos humanos, ¿no? Sea en cualquier lugar en donde estés, el humano pues tendrá sus propias necesidades y justo podemos trabajarlo de esta manera, ¿no? Entonces, antes de empezar este webinar, como su nombre lo dice, vamos a hablar de la introspección y así es como va a ser este webinar. O sea, aquí no vamos o sea, yo no les voy a dar las respuestas, ni la clave, ni la fórmula mágica para que tú puedas conseguir ese empleo. Sin embargo, y lo interesante de esto es que tú tienes todas las respuestas. O sea, tú vas a tener todas las respuestas a esas incógnitas y todos los temas que estemos platicando el día de hoy. Sí, lamentablemente aquí yo te las voy a dar yo. O sea, aquí tú no vas a tener como toda esa información, pero sí créeme que al final tú vas a tener esa guía para saber cómo empezar, ¿no? O sea, ¿cómo es que voy a empezar a ser empleable? Entonces, para esto, todo este webinar nos vamos a dedicar a contestar una sola pregunta. Y esa pregunta es esta. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la introspección para ser empleable? Sí, esa es la única pregunta que el día de hoy yo con ustedes voy a estar resolviendo. Todo lo demás va a ser trabajo de ustedes. Ustedes al final van a tener una guía práctica donde van a poder ya tener justo esos siguientes pasos a hacer y mucha tarea por hacer. Entonces, eso es algo que quiero que tengan muy, muy claro para cuando estemos pues en este webinar que va a estar muy divertido, muy práctico, muy enriquecedor. Y pues bueno, antes de esto, o sea, vamos a hablar justamente de por qué es tan importante esto, ¿no? O sea, en reclutamiento se dice que pues lo que siempre buscamos es el candidato ideal.
O sea, siempre se busca el candidato ideal para poder desempeñar ya sean las funciones o todas las responsabilidades que puedan haber en un puesto de trabajo. Objetivos de la organización, todo, buscamos esa persona que cumpla y que sea ideal para ese puesto. Entonces, pues todo se trata de eso. Y cómo nosotros, o sea, cómo el reclutador, perdón, cómo es que el reclutador puede conocer al candidato ideal, encontrarlo, pues tiene que cumplir ciertos conocimientos, ¿no? Conocimientos muy específicos que necesita para ese puesto de trabajo. También son aptitudes, o sea, no únicamente es el conocimiento específico o especializado, sino también ciertas aptitudes que se requieren para desempeñar esas funciones de trabajo, ¿no? Otra cosa que buscamos en recursos humanos en el candidato ideal es que tenga las habilidades, porque también podrá tener las aptitudes, pero probablemente no la habilidad. Bueno, también se tiene que evaluar eso, ¿no? Otra cosa, competencias. Entonces, todo es un cúmulo de cosas para que recursos humanos pueda encontrar al candidato ideal y que pueda desempeñar ese trabajo, ¿no? Entonces, es un trabajo exhaustivo donde el candidato o la persona que está del otro lado, pues tiene que tener esos conocimientos, esas aptitudes, esas habilidades, esas competencias, ¿no? Entonces, nosotros como candidatos y personas del otro lado, o sea, ¿cómo podemos saber? O sea, ¿cómo yo me pregunto, cómo soy el candidato ideal? O sea, tengo los conocimientos, tengo las competencias, tengo las habilidades, o sea, cómo puedo saberlo, ¿no? O sea, eso es lo importante y eso es lo que vamos a tratar de resolver, porque hay formas, o sea, tú puedes ver simplemente una oferta o una vacante y tiene requisitos a cumplir, tiene qué funciones se va a realizar y tú puedes saber de alguna manera así, pero va más allá de eso. O sea, justo el tema de hoy, introspección, es clave para que tú puedas saber si eres el candidato ideal o no, ya sea por todos los procesos más adelante, ¿no? O sea, tú una vez que te das cuenta y que logras saber cuáles son tu propuesta de valor profesional, podrás inclusive pues venderlo de alguna manera porque pues al final nosotros tenemos una valía profesional en el mercado. Entonces, tú una vez sabiéndolo, va a ser mucho más fácil que tú puedas, ya sea plasmarlo en un CV, que puedas darlo a conocer en una entrevista de trabajo o ya teniendo un trabajo puedas demostrar que pues eres el candidato ideal para esa promoción, ¿no? Todo en función a tener ese crecimiento. Entonces, eso es lo importante, pero también nos traen muchas preguntas, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental en este momento va a ser, bueno, ¿yo cómo puedo saber que soy el candidato ideal? Una vez en el proceso, pues me van a decir, ¿no? Pero no se va a regir porque te diga el reclutador, bueno, pues no fuiste seleccionado, ¿no? Realmente eso no significa que no la tengas, o sea, realmente puede ser que ni siquiera tú sabes que eres el candidato ideal porque no sabes cuál es tu valía profesional. Entonces, para esto, pues vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Si estamos hablando cómo ser empleables, vamos primero a conocer, bueno, ¿qué es empleabilidad? O sea, sí entiendo que pues, va relacionado con empleo, ¿no? Pues si soy empleable, pues sí. Pero vamos a tomarlo desde el fondo porque quiero que obviamente esto quede muy, muy claro para ustedes, porque es algo que te va a funcionar y te va a servir para pues saber si eres empleable, ¿no? Entonces, vamos a ocupar y nos vamos a estar basando en la definición de la RAE, que es empleabilidad. Entonces, aquí nos dice que es un conjunto de aptitudes y actitudes que permiten a una persona conseguir o continuar en un empleo, conservar un empleo. Entonces, ok, suena muy fácil, suena como que, ok, entiendo qué es lo que me estás queriendo decir, pero vamos a analizarlo un poquito más. O sea, primero, me está diciendo que es un conjunto de aptitudes y actitud. Entonces, primero, hablemos de las aptitudes. O sea, las aptitudes son esas características que de una manera nosotros ya las tenemos intrínsecas. O sea, ejemplos, o sea, fácilmente alguien te puede decir, es que tú eres súper organizado. O sea, es algo que ya está en ti, ¿no? Oye, es muy optimista. O
sea, es algo que casi que tú ni que lo piensas y ya se vuelve en automático porque es parte de tus rasgos de personalidad, es algo intrínseco. Entonces, unos ejemplos de ello también, creatividad, persuasión, iniciativa. Estas aptitudes son que tú puedes mejorarlas con constancia y con disciplina, ¿no? Otras son las actitudes. Las actitudes es la postura que tú tomas, cómo reaccionas ante situaciones, ¿no? Entonces, estas situaciones que se presentan, todas las personas reaccionamos y con base a nuestro repertorio de personalidad, de rasgo de personalidad, nosotros reaccionamos de diferente manera, tomamos las cosas de diferente manera, accionamos de diferente, pensamos de forma diferente ante una misma situación. Entonces, como proactividad, trabajo en equipo, perseverancia es algo que, bueno, el cómo reaccionamos ante cierta situación, ¿no? Entonces, si la empleabilidad es el conjunto de estas dos, ok, vamos a examinar en nosotros, ¿no? Ahora, algo interesante de la empleabilidad es algo que normalmente únicamente se veía relacionado a conseguir un empleo, ¿no? Esto significaba que la persona ya estaba pues, en una situación, estaba desempleada, en este momento pues no tenía un empleador o no una organización en donde estuviera trabajando, pero también se ha incluido la parte de conservar un empleo. O sea, ya tienes un empleo y el hecho de que tú tengas las habilidades, competencias, aptitudes para conservarlo, también es empleabilidad, te vuelves empleable. Porque una cosa es que lo conseguiste, ok, pasaste el proceso, pero ya que lo conserves, también, o sea, tienes que mantener esos mismos resultados, esa misma forma y calidad del trabajo que tú estás haciendo para que tú sigas en ese empleo y que la organización vea ese valor en ti y quiera pues mantenerte e inclusive, como lo vamos a ver más adelante, pues que tengas una promoción, que tengas un crecimiento profesional dentro de la organización. Entonces, por eso incluye estas dos partes, conseguir y conservar un empleo. Entonces, obviamente, cuando hablamos de conseguir un empleo, es una empleabilidad externa. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Y cuando hablamos de conservar un empleo, es porque esta empleabilidad es interna. Entonces, oye, pero espérate, o sea, sí, ya entendimos qué es empleabilidad. O sea, el conjunto de aptitudes y actitudes. Sí, que lo que permite a una persona para que pueda conseguir y conservar un empleo. Pero que existen dos tipos de empleabilidad, pues no es que existan realmente, pero sí hay dos enfoques de verlo. Entonces, uno de los enfoques es, como les decía, la externa y la interna. Entonces, alguna vez ustedes se han preguntado, ¿no? Oye, no tengo empleo en este momento. O sea, checas en las vacantes, pues cuáles son los requisitos que sí tengo, que no tengo, y al final de cuentas, cuando el reclutador está en ese proceso de selección, lo que está haciendo literal es comparándote con otros candidatos que puedan tener los mismos requisitos, ya sea desde los mismos estudios, la misma experiencia, manejo de sistemas, etcétera. Entonces, esa comparación, esa es la empleabilidad externa que tú tienes, porque ese es el nivel de competitividad que tú tienes con base y comparado con otros perfiles para ocupar un puesto, ¿no? Entonces, dentro del mercado laboral, tú tienes esa empleabilidad externa que ya sea las organizaciones o personas que quieran incluirte a proyectos, tú tengas esa empleabilidad porque cumples esas aptitudes y actitudes para desempeñar ese puesto. Entonces, si tú en este momento no tienes trabajo, eso es lo que tú tienes que ir indagando y preguntándote y capacitándote para que tu empleabilidad externa incremente, porque el objetivo va a ser conseguir ese empleo, ¿no? Entonces, literal, como en un mercado, o sea, las frutas, hay unas naranjas, dependiendo de la fruta, tú la estás comparando con otra para ver cuál te llevas. Ok, hay personas que les gusta la naranja un poquito más dura, hay personas que les gusta que esté un poquito más aguada. Esos son requisitos que tú estás poniendo para elegir una naranja. Entonces, esos requisitos que tú estás poniendo son los requisitos que la organización necesita para cubrir ciertas necesidades. Entonces, de ahí que elige la naranja que cumpla todos los requisitos que tiene para esa función. ¿Qué va a ser? Pues bueno, que disfrutes una deliciosa y rica naranja, ¿no? Pero la está comparando con varias. Entonces, eso es hablando de la empleabilidad externa. Es un enfoque
que nos ayudará a nosotros poder, pues, compararnos y siempre compararnos en la medida de, pues, crecer en nuestro propio ritmo y en nuestro propio camino, ¿no? Nuestro propio trayecto profesional que queremos trabajar. Ahora, hablamos de la empleabilidad interna. Esta empleabilidad interna, pues también tú dirías, bueno, pero pues ya tengo trabajo, pero no, justamente hablando de empleabilidad, o sea, también para que tú puedas conservar ese trabajo. Entonces, ya una vez que estás ahí, pues es el grado de ajuste de tu perfil a las necesidades de la organización donde tú trabajas. Entonces, ya estás adentro. Claro, o le pasaste el proceso de selección, pero ya una vez adentro, pues también, ¿qué tanto tienes ese ajuste con las necesidades? Entonces, igual, o sea, en la organización están diciendo, estoy buscando, bueno, no en la organización, en el mercado, estás buscando una naranja o una manzana. O sea, es diferente, pero una manzana igual se tiene que ajustar o la naranja se tiene que ajustar a las necesidades que tienes tú, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se ajusta? Entonces, como ejemplo de ello, pues ya que tienes un trabajo justamente en un crecimiento profesional, sería como, ok, tú estás en un puesto a lo mejor en este momento de analista. Entonces, el grado de ajuste que tú tendrías para el puesto siguiente, que a lo mejor es un analista 2 o un supervisor, etcétera, el siguiente puesto, ¿qué tanto te ajustas a ese perfil? Eso está hablando de tu empleabilidad interna. Ya que estás cumpliendo las necesidades de la organización. Entonces, para ello, pues es muy importante que tú puedas tener ese conocimiento de lo que tú tienes dentro de tu repertorio y lo que la organización está buscando. Entonces, eso simplemente en ese momento para poder entender que la empleabilidad es un concepto muy amplio y se puede mirar de diferentes ángulos. Entonces, eso es importante para que podamos entender cómo ser empleables, cómo saber si somos ese candidato ideal, ¿no? Ya hablando en cuanto a empleabilidad. Entonces, es importante ahora también conocer, bueno, ok, ya entendí, me queda claro cómo puedo, bueno, qué es ser empleable y desde dónde lo puedo ver, ¿no? Pero ahora, introspección es un término también que está, y en esta presentación principalmente está siendo clave, porque de ahí que tú vas a poder conocer si eres el candidato ideal para ese puesto, esa organización, o sea cual sea tu objetivo profesional. Entonces, ahorita nos estamos enfocando totalmente a la empleabilidad, ¿no? Estamos pues en una página ahorita de bolsa de trabajo, es lo que estamos buscando, pero la introspección obviamente es mucho más amplia y te puede servir a muchas áreas de tu vida, ¿no? Entonces, recordemos que pues somos seres integrales, no hay una forma donde tú puedas decir, ok, voy a trabajar mi introspección únicamente para poder ser empleable, no puede ser así. O sea, eso va a tener un impacto y va a repercutir totalmente en otras áreas de tu vida y de forma beneficiosa, ¿no? Porque pues una vez que te das cuenta puedes trabajar en ello. Si ni siquiera sabes qué, cómo, pues no vas a saber ni qué ponerte a hacer, ¿no? Entonces, por eso es que este tema es muy importante y este concepto va a ser mucho más para poderle darle más forma y guía a cuáles serían tus acciones siguientes para ser empleable, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito, primero, igual, queremos saber qué es introspección, ¿no? Basándonos, esto solo como por fines prácticos y didácticos, ¿qué es introspección según la RAE? Una mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo. Entonces, como viene del latín, mirar adentro. O sea, literal lo que estás haciendo es mirar hacia adentro y te vas a enfocar justo a, pues, qué es lo que estás haciendo, cómo te estás sintiendo, ¿no? Nos vamos a enfocar todo en este momento. Bueno, ¿y por qué no tengo trabajo? ¿Qué estoy haciendo para conseguir trabajo? ¿Qué no estoy haciendo para conseguir trabajo? Si ya tienes trabajo, bueno, ¿y qué me hace falta para poder conseguir pues ese siguiente paso profesional, sea cual sea?
O sea, ya sea que quieras el siguiente puesto o realmente quieras expandir un poco más tu abanico de competencias, pues bueno, a lo mejor quiero más responsabilidad. No me siento listo a lo mejor todavía para el siguiente paso, pero me gustaría poder tener mayor responsabilidad y adquirir otras competencias, ¿no? Entonces, todo va enfocado a cuál es tu objetivo profesional, ¿no? De ahí que vas a estar haciendo esta introspección y todo va a ser con base a preguntas, así como el inicio de que les comenté en el webinar. Este webinar es inclusive es solamente para que tú tengas una idea de por dónde comenzar, cómo hacerlo, y todo lo demás son respuestas que tú tienes. Tú sabes qué es lo que quieres hacer, tú sabes qué es lo que no has hecho, tú sabes qué es lo que sí has estado haciendo. Ay, denme un segundito, perdón. Ay, se me estaba acabando la batería. Entonces, vamos a platicar un poquito y a poder entender qué se refiere con los propios actos y estado de ánimo. Creo que se está cortando un poquito. Ok. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos al origen de la introspección. Obviamente va a ser un origen y que vamos a hablar muy, muy superficial de, bueno, ¿y de dónde viene para que podamos entender qué es y cómo la podemos aplicar, ya sea a nuestra vida laboral o en este caso para ser más empleables? Entonces, todo viene desde la filosofía, ¿no? Casi como todo viene de la filosofía. ¿Y por qué? Porque, o sea, la filosofía, una de tantas de sus actividades o de lo que se encarga es de explorar y reflexionar la realidad en busca de la verdad. Y esto es súper resumido, ideal, o sea, habrá más formas de poder abarcar todo lo que hace la filosofía, ¿no? Pero para fines nuestros nos interesa esto, porque lo que hace es ver hacia afuera, ¿no? Él busca la realidad afuera y buscar nuevas formas de interpretar, ¿no? Que justo de ahí surge la psicología y pues o sea, se separa, ¿no? Se separa de la filosofía porque la psicología dice, bueno, ok, entiendo afuera buscando, pero nosotros también, o sea, nosotros podemos estudiar el comportamiento y procesos mentales. Entonces, eso es otro objeto de estudio. Entonces, la psicología de ahí, pues, dice, también hay que ver adentro, ¿no? Entonces, humanos, las personas, es lo que estudiaría la psicología, todo el comportamiento y procesos mentales. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? La epistemología, siendo rama de la filosofía y que examina los límites del conocimiento y evalúa metodologías de todas las ciencias, no únicamente de la psicología, pero de todas, sería como el policía que está ahí, dice, a ver, o sea, entiendo que tú lo que quieres estudiar es el comportamiento y procesos mentales, pero veámoslo aquí. Tú eres el sujeto, tú quieres estudiarlo. ¿Qué es lo que vas a estudiar? Tu objeto de estudio es otra persona. Entonces, ahí lo que pasa es que hay un problema epistemológico, ¿no? Ese sería como el origen todo, o sea, desde la psicología, ¿no? O sea, un problema epistemológico donde la persona constituye tanto el fin del método, que sería como el objeto del estudio, y el método del conocimiento también. Entonces, ese problema desde el origen se atribuye desde siglos atrás, bueno, desde el siglo XX, vamos a hablar un poquito de cómo es que surge, porque al principio en la primera mitad del siglo XX, con todo el auge del positivismo, buscaban todo lo que fuera hallazgos reales, que se vieran, que sean perceptibles sensorialmente y que se pudieran verificar, ¿no? Cosa que en ese entonces, pues, la psicología por eso no era catalogada aún como ciencia y la epistemología, pues, todavía estaba ahí como, oye, no me cuadra, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, la psicología para poder pues comprobar que podía ser una ciencia, bueno, una de las corrientes más importantes y en ese momento muy acorde por lo que estaba pasando en ese tiempo, el conductismo que pues se enfocaba totalmente a estudiar la conducta manifiesta, pues
eso podría ser verificable, ¿no? Eso podría ser medible, eso era cuantificable. Entonces, ese problema epistemológico, pues de alguna manera no se disolvía, pero pues ya no estaba tan presente, ¿no? Entonces, ahora, segunda mitad del siglo XX, ¿qué es lo que pasa? Viene la psicología cognitiva. Oye, pero es que, o sea, nosotros no solamente somos lo que estamos haciendo, o sea, esa conducta que se puede ver, medir, es resultado de todo un proceso mental interno, o sea, no lo podemos dejar, o sea, ¿cuál es la motivación de eso? O sea, todo lo que viene adentro, todo ese proceso de aprendizaje y de motivación y no lo podemos dejar fuera. Entonces, la psicología cognitiva ya tiene mucho más auge en esto, entonces ya no lo deja fuera de la fórmula. Oye, los pensamientos y emociones, o sea, son importantes, son necesarios porque estamos evaluando pues al humano, o sea, el comportamiento del humano y procesos mentales. Entonces, no se puede quedar fuera de la fórmula. Entonces, ahí es que surge como método científico la introspección científica. ¿Por qué se usaba? Justo para hacer ciencia. Bueno, estamos hablando como de esos tiempos, ahorita vamos a hablar un poco en nuestros días, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue o qué pasó un poquito de como que en dónde pasó? En Alemania, en Leipzig, Wilhelm Wundt era o es en este momento el padre de la psicología cognitiva experimental y él fue el que usaba, y con varios de sus estudios, usaba la introspección científica justo para pues demostrar y estudiar al comportamiento, ¿no? Entonces, de forma donde pues la introspección científica se volvió parte de la metodología científica en ese momento. Entonces, esta fue válida, sigue siendo válida para ciertas corrientes, inclusive pues para otras corrientes también lo han usado, como la reestructuración cognitiva, mindfulness, donde tú estás buscando justamente, o sea, buscas dentro de ti motivaciones, aspiraciones, todo ese proceso mental que se trabaja para poder llegar a las soluciones que tú tengas a ciertos problemas en ese momento, ¿no? Entonces, esto solamente es un pequeño una revisión a, pues, de dónde surge la introspección, porque eso era antes, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo es que tú puedes ocupar la empleabilidad, la introspección, perdón, cómo puedes ocupar la introspección para que tú puedas ser empleable en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la introspección te puede ayudar a ti para que puedas ser empleable? Entonces, uno de los beneficios que te puede otorgar si tú lo incluyes y que totalmente, yo, por ejemplo, lo trabajo en las asesorías, igual en el trabajo, para que tú puedas conocer, pues, qué es lo que tienes que hacer, necesitas saber, pues, parte de qué es lo que te está motivando para hacerlo y cómo es que tú podrías trabajarlo. Entonces, simplemente para poder ser empleable usando la introspección, tú podrías conocer tu propuesta de valor profesional. Entonces, si tú la conoces, puedes tomar acción de cómo poder evaluarla, o sea, para conocer cuál sería en ese momento como tu valor en el mercado, ¿no? Estamos hablando en el mercado. Podrías tú también transmitir ese valor, ya que lo identificaste, en tu CV, en las entrevistas, en cualquier proceso de selección que tiene diferentes pasos para poder trabajarlo, poder trabajar, puedes trabajar tu valor. Entonces, otra cosa que te puede ayudar para poder ser empleable si tú ocupas la introspección es que puedes planificar ese plan de carrera. Ya una vez que conoces tu propuesta, ya que lo puedes transmitir en el CV, puedes planificar ese plan de carrera muy fácilmente. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Y por último, o sea, ese beneficio que te ayuda a que tú puedas aumentar tu nivel de empleabilidad, ¿no? Oye, ya sé cuál es ya conozco mi propuesta.
Ok, y ya nivelé y ya sé cuál es mi nivel de empleabilidad con base a mi siguiente paso. Bueno, y ahora cómo la aumento. Entonces, eso es algo que vamos a estar trabajando y van a tener una guía muy práctica para que tú puedas aumentarla, ¿no? Todo esto es una guía, recuerda que tú eres el único que va a tener las respuestas. Entonces, para esto, algo que nos puede ayudar para que tú puedas conocer esa propuesta de valor es mediante un análisis FODA. Otra, obviamente, es yendo a terapia. Tú en terapia también puedes tener mucha introspección. Lo que estamos ahorita enfocándonos es que estamos enfocándonos a que tú puedas conseguir un trabajo, conservarlo o tener este crecimiento profesional. Entonces, para esto algo muy práctico y que te puede ayudar y lo puedes hacer o sea, desde ya e inclusive evaluar tu progreso haciendo uno pues en un tiempo determinado, ya sea 2 meses, 6 meses o en un año para ver ahora cómo estás situado en este momento. Con esta matriz tú puedes esta matriz principalmente se ocupa para organizaciones, pero si hacemos un análisis FODA personal, tú puedes conocer tu propuesta. Entonces, ¿cómo puedo conocer mi propuesta? Pues necesito saber cuáles son mis fortalezas. Necesito saber cuáles son mis debilidades. Y como yo estoy buscando entrar a un mercado laboral, pues necesito saber cómo está el mercado laboral, ¿no? Y eso es algo externo. Entonces, ¿qué de eso externo como el mercado laboral puede ayudarme y algo que no me esté beneficiando? Entonces, fortalezas y debilidades, estamos hablando de todo eso que yo tengo y que me puede servir o no me está beneficiando, no me está ayudando a llegar a ese objetivo profesional. Cuando hablamos de las oportunidades y amenazas, justo es algo externo. O sea, no tenemos control de ello, pero siempre lo identificas y ya puedes trabajar de ello, ¿no? Si no, pues estaríamos totalmente perdidos. Entonces, esta es una de las cosas prácticas que tú puedes hacer para tener esa introspección y puedas conocer tu valor profesional. Entonces, vas a hacer una lista, eso lo vas a hacer tú cuando termine este webinar, no dejes que pase mucho tiempo, rasgos que te pueden diferenciar de otros y específicamente hablando de otros candidatos. Hablábamos de ver el puesto de trabajo, la vacante publicada, cuáles son los requisitos, cuáles son las aptitudes que piden, qué de eso yo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué de eso yo tengo? Yo tengo todo esto, ok, no te preocupes si no lo tienes, o sea, hay otros rasgos que te pueden ayudar a diferenciarte, pero los tienes que conocer tú, si no, no los puedes transmitir. Ahora, eso está hablando de fortalezas, pero ¿qué pasa de mis debilidades? Ok, no es como, ok, ya estoy perdida, estoy perdido, ya, eso no me va a servir y de hecho es lo que me va a estar fuera del proceso de selección. No, son áreas de oportunidad. O sea, si tú las conoces, vas a poder trabajar en ellas para tu propio crecimiento. Entonces, nadie más te va a poder ayudar. O sea, tú eres el único, o sea, de que las puedes identificar y ya una vez que sepas, igual tú eres el único y te puedes ahora sí apoyar a otras personas, instituciones, capacitación para que tú puedas atacar esas debilidades, ¿no? Ahora, vámonos a lo externo. Ok, tienes que identificar tu situación actual. O sea, tú en este momento, son esos factores externos que te están apoyando a que tú puedas conseguir tus empleos? El empleo que tú quieres, perdón. Entonces, ya sea económico, político, personal, cosas que tú no puedes controlar, pero que están ahí, que están apoyándote. O sea, que pueden apoyarte, si no es que estás haciendo uso de ello, que te pueden apoyar. Llámese personas, llámese igual instituciones, llámese sistemas, todo lo que te pueda ayudar. Ahora, no todo es nada más qué es lo que te puede servir, sino que también conocer qué son esas cosas e identificarlas claramente que te pueden perjudicar a ese alcance de tus objetivos. Entonces, eso también puede llamarse personas, pueden llamarse situaciones, cada quien conoce y si no lo conoce tienes que explorar muy bien justo con esa introspección para conocerlas. Esto lo vas a conocer afuera, ¿no? Pero es algo que también tienes que darte como esa libertad de ser muy sincero de que esto no me está ayudando, esto también me está afectando. Por ejemplo, puedes inclusive pensar como estoy metiendo mucho tiempo en una actividad que me está quitando ese tiempo para ocuparlo en algo que sí me daría para llegar a ese objetivo que tengo. Entonces, lo que sea, tú lo tienes que tener muy, muy claro para que tú tengas
o sea, ya teniendo este mapa mental de cuáles son tus fortalezas, debilidades, todo lo que no te está ayudando externo y que lo que te puede beneficiar, para que tú puedas seguir y tomando acción, ¿no? Que puedas seguir y tomar acción. Entonces, esto es uno de las actividades prácticas que te pueden ayudar. Ok, creo que se me fue. Ok. Ese es uno de los beneficios. Ahora, ¿qué más te puede ayudar la introspección para que tú puedas ser empleable? Te puede ayudar a que tú puedas transmitir todo ese valor que ya lo conociste, ya lo descubriste en tu CV o en la entrevista. Entonces, hablando del CV, ¿cómo yo puedo ya lo conocí? Ok, vamos a hacer un ejemplo y este es un ejemplo práctico. Hazlo tú en tu casa con cualquier vacante que te interese en este momento, cualquier puesto de trabajo que sea el ideal. Ahorita vamos a trabajar con este que tiene la bolsa de trabajo, por cierto, si a alguien le interesa, necesitamos un psicólogo. Vas a buscar cuáles son los requisitos, primero, cuál es el título de la vacante. Ok, el título puede variar, pero tú lo tienes que adaptar. O sea, tu CV debe estar adaptado justo a la vacante que tú quieres aplicar. Entonces, si tú eres psicólogo de formación, pero te has especializado en educativo, por ejemplo, y más específico en adolescentes, entonces tú tendrías que adaptarlo y poner, ok, psicólogo escolar, y puedes poner especialidad con adolescentes o específico que has trabajado en secundaria y preparatoria. Entonces tú tú sabiendo que tu fortaleza y inclusive, sí, tus fortalezas personales y tu especialidad en formación está enfocado a esto, o sea, lo tienes que dejar bien claro en el título de tu CV. Entonces, esa es una forma en que tú puedas transmitir ese valor para que tú seas ese candidato ideal, ¿no? También, otra cosa que puede esto ser es elegir solo la educación relevante que tienes. Puedes tener muchas capacitaciones. Les van a dar constancia a las personas que se registraron, tiene valor curricular. Está bien, pero ¿qué tanto valor tiene que yo metiera en mi CV que tomé el webinar de introspección para ser empleable a una vacante que es para psicólogo educativo? Realmente no tiene mucho valor. Pero ¿qué tal si yo quiero aplicar a una vacante de becario de recursos humanos? Ahí cambiaría la cosa. Ahí tú tendrías mucho, o sea, tu CV, si tú no tuvieras experiencia, no te tienes que enfocar mucho en la educación que tú tienes, elegirías esas que son más relevantes a la vacante. En este caso, para esa posición de becario de recursos humanos, podría entrar en tu CV. Si ya tienes más experiencia, definitivamente ya no podría entrar. Pero justo es eso, elegirla. Ahora, otra forma en que tú podrías transmitir tu valor es usando palabras claves. Esas palabras claves que únicamente tiene la posición, ¿no? En este caso, lo que están pidiendo es que diseñen campañas, talleres y charlas. Si tú en tu análisis FODA descubriste que, bueno, parte de tus fortalezas inclusive es el diseño, creatividad, solución de problemas, y tu educación te ha dado a que tú has hecho esto, o sea, has diseñado talleres, a lo mejor, o conferencias. Bueno, esto es una palabra clave que definitivamente tiene que estar ahí para que tú puedas dar a conocer tu propuesta de valor. Y además, más específico y explícito, cuando tú llegues a mandar ese CV, no solo lo mandas como adjunto mi CV, ahí le va mi CV, no. O sea, justo en el correo vas a, nuevamente, a compartirla, pero de una forma explícita, porque con las acciones pasadas tú lo que estuviste haciendo es que vas a poder mostrarla, dar a conocer tu valor de propuesta, ya sea en aptitudes, en tus fortalezas, pero aquí lo vas a hacer de una forma narrativa, ¿no? O sea, vas a como contarlo, platicando cuál es tu propuesta de valor, o sea, qué es eso que te hizo único, y eso ya lo descubriste en tu análisis FODA. Entonces, cuando mandes el correo, vas a incluir, aunque sea un párrafo, no súper largo, o sea, simplemente un párrafo donde tú respondas la pregunta, soy el candidato ideal, ¿por qué? No vas a poner soy el candidato ideal, pero esa es la pregunta que el reclutador está buscando. Entonces, ¿cuál es esa propuesta que tú tienes? ¿En qué eres bueno? Que se adapta perfecto a la posición. Eso es en cuanto a CV. Ahora, ¿cómo tú puedes transmitirlo en una entrevista de trabajo? Eso también es bien importante. Primero,
O sea, lo que tú necesitas hacer es identificar las preguntas más comunes. Esa es una investigación que tú puedes darte. Una aplicación o sitio web donde tú puedes investigar se llama Glassdoor. Tú puedes investigar ahí reviews, reseñas de salario, de ambiente laboral, de puestos de trabajo, crecimiento, de todas esas cosas donde tú puedes saber pues qué hablan los actuales empleados y los ex empleados de esa organización. No te fíes tanto, pero uno de esos apartados vienen las preguntas que hacen para ciertos puestos. Entonces tú investiga. La idea es que tú investigues, identifiques las preguntas más comunes. No solo van a venir esas, pero te van a ayudar a tener una guía mucho más clara y a sentirte más preparado. Y eso es lo que queremos hacer. Si te sientes más tranquilo, preparado, vas a poder transmitir esa propuesta de valor que tú tienes. Ahora, número 2, lo que quiero que hagas es que desarrolles tus posibles respuestas. Ok, y eso significa que no es que te memorices y déjame practicar y así lo voy a decir. No, 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 el contenido. ¿Qué es lo que vas a decir? O sea, no vas a preparar un guión y que suenes como un guión, sino lo que vas a hacer es que desarrollar tus posibles preguntas. ¿Cómo las vas a desarrollar? Ahí, y está súper fácil porque tú lo que vas a hacer y te puede ayudar mucho es un método para que tú puedas contestar una pregunta y más específico, preguntas situacionales. Te plantean ya sea escenarios ficticios o pasados. Entonces, problema, acción, resultado. Tú lo que vas a tener que indagar de esas preguntas más comunes es, bueno, a ver, si me preguntaran eso, yo voy a pensar en algún problema o situación que yo tuve una acción, o sea, hice algo y bueno, ¿cuál fue el resultado? Obviamente vamos a pensar en esas situaciones desde que son las que estemos más orgullosos, como esos logros que hayamos tenido, hasta como esas que nos salieron como quisimos, ¿no? Pero al final que no hayan salido como quisimos, tú hiciste algo. Entonces, eso es lo que quiere saber el reclutador. Bueno, ¿y tú por qué podrías ser el candidato ideal? O sea, tú que sí, de lo que tú eres, tu valía profesional, puede aportar al ingreso, a la empresa. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Sencillito, nada más para que la idea es que tú recabes la información y justamente desarrolles esas posibles respuestas y nos estamos enfocando al contenido. Entonces, aquí vamos a verlo. ¿Cuál era el problema? Este es un ejemplo de una maestra de quinto grado. Entonces, ¿cuál era el problema? Que sus alumnos sacaban 7. Esa era una situación que dependía totalmente de ella, probablemente no. Pero lo que importa aquí es qué es lo que tú haces. Entonces, eso es lo que quiere saber el reclutador. Los alumnos sacaban 7 en su examen bimestral. Entonces, ¿cuál fue la acción? ¿Qué fue lo que hizo la profesora? En este caso, tienes que investigar tú qué fue lo que hiciste. Ella lo que hizo es que diseñó e implementó actividades con la metodología Montessori. Aquí, lo importante es que seas específico en qué fue lo que hiciste. Hablando de diseño e implementación, que queda perfecto con la vacante. Lo que vimos en la vacante pasada, buscaba un psicólogo educativo que diseñara. Entonces, esa es una palabra clave, por eso es que este ejemplo es así, para desarrollar justo con empatado y adaptarlo a la vacante. Entonces, esa fue la acción de la profesora. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el impacto de que esta profesora haya implementado y diseñado estas actividades? Y resultó en que el 90% de sus alumnos lograron subir su calificación a 9. Entonces, esa acción, tú causaste ese impacto, ¿no? En este caso, y tú seguramente también tienes muchas experiencias que te pueden ayudar para contestar las preguntas más comunes en una entrevista y que tú puedas transmitir ese valor que tienes. Entonces, con este método, así y con el análisis FODA que ya hiciste previamente, vas a hacer contenido, o sea, vas a estar escribiendo todo, 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 justo porque toda esa introspección es saber qué he hecho, qué no he hecho, cómo me ha funcionado, no me ha funcionado. Entonces, muchas preguntas, pero otra vez, las respuestas las tienes tú. Entonces, eso es lo interesante y padre del asunto. Oye, pero ya los desarrollé, ¿ahora qué tengo que hacer? Práctica, practica y practica y practica. Y no solo de una forma, porque en este caso, en este ejemplo, la persona lo practicó así, pero puedes decir primero el resultado.
Entonces, logré 90% de los alumnos implementando y diseñando, ya que mis alumnos sacaban 7 en el examen bimestral. Busca una manera y practícala de diferentes formas de decirla para que tú puedas estar mucho más cómodo y tranquilo al momento de estar en la entrevista. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo a que tú puedas transmitir tu valor en el CV y entrevista. Entonces, ya hicimos, ya identificamos nuestra propuesta de valor, ok, ya te da un nivel como de apertura mucho más grande. Ahora, ya transmitiste el valor que identificaste previamente en tu CV y en entrevista. Entonces, vamos bien, o sea, ya estás llegando como a otro nivel para que puedas tú, pues, ser empleable y conocer cómo puedes aumentar ese nivel de empleabilidad. Entonces, ahora, tercer beneficio, tú puedes planificar un plan de carrera si tienes y hiciste un buen trabajo con esa introspección en el inicio. Probablemente no va a salir a la primera, pero tienes que seguir trabajando en conocerte. Entonces, muchos estudios han dicho que parte de los perfiles que están mucho más codiciados en el mercado laboral son los perfiles T. Estos perfiles T-Shape Skills también, son perfiles que justo así como la forma de la T, lo que se especializa es que manejan solamente un ámbito en profundidad. El que mucho abarca, poco hace. Entonces, lo que hacen es que se manejan en un ámbito de profundidad, con profundidad. Ay, se me está yendo un poquito. Entonces, lo que hace justo es que tú puedas tener ese conocimiento de un solo ámbito, pero en un amplio rango de temas. Entonces, un ámbito, varios temas. Eso te vuelve un perfil mucho más empleable. Entonces, ¿qué es lo que podrías hacer? O sea, tendrías que trabajar mucho en cuanto a, o sea, si tú estás buscando empleo, que sería para poder trabajar tu empleabilidad externa y lograr hacer un perfil en tecnología. O sea, tienes que capacitarte en tecnología y actualizar tus conocimientos de ese ámbito en el que eres experto. Entonces, eso en cuanto a la empleabilidad externa, pero si estamos hablando de, oye, pero yo ya tengo un empleo, o sea, ¿cómo puedo lograr y trabajar en ser y tener ese perfil T? Bueno, pues ahí hay que pensar en que no todos los crecimientos dentro de la empresa son lineales, sino que pueden ser movimientos laterales o verticales. Entonces, laterales tú puedes adquirir un poquito más de actividades dentro de tu mismo rango, o sea, sin aumentar tu responsabilidad, pero eso te va a ayudar a ampliar el rango de temas. Entonces, eso sería un movimiento lateral y aún así es un crecimiento. Entonces, eso podría ser. U otro es que pudieras enfocarte a movimientos verticales. Todo esto es porque ya tienes un empleo, ¿no? Entonces, movimiento vertical, estás buscando aumentar tu responsabilidad. Entonces, aumentando tu responsabilidad, obviamente vas a tener muchos, pues tu apertura de competencias va a ser mucho más amplia. Entonces, esas dos maneras es para que trabajes y que puedas lograr hacer un perfil de si no tienes trabajo o si ya tienes uno. Entonces, todo es para que tú puedas planificar un plan de carrera. Entonces, ya que o sea, ya que tuviste esa introspección contigo, o sea, tú una vez que puedes planificar tu plan de carrera, o sea, ya, otra vez, estás subiendo de nivel a poder lograr tener esa empleabilidad que tú quieres para ese objetivo, ¿no? Entonces, planificando la empleabilidad, tu plan de carrera te va a ayudar a mejorar tu empleabilidad. Lo que queremos es aumentarla. Entonces, ¿cómo la puedo aumentar? Que ese es otro de los beneficios que te puede dejar usar la introspección en beneficio de tu empleabilidad. Entonces, un pequeño proceso que aquí les voy a poner para que tú puedas mejorarla y aumentarla principalmente es justo recapitulando. Introspección. Ya hicimos una de las actividades que te puede ayudar muchísimo, el análisis FODA, ir a terapia también te puede ayudar. Somos seres integrales, entonces todo lo que te pueda ayudar y beneficiar de forma personal se va a ver reflejado también en tu vida laboral. Entonces, introspección, usando tu análisis FODA. Ahora,
hiciste este análisis externo también en el análisis, en el FODA, pero tienes que hacerlo mucho más enfocado, o sea, mucho más profundo. ¿Cuáles son esos factores externos que te están ayudando o beneficiando, ¿no? Entonces, esto es mucha información que tú tienes que sacar de ti para ti. Entonces, dedícale tiempo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ok, ya identifiqué cuáles son mis fortalezas y debilidades. Ya identifiqué qué hay afuera, que son cosas que yo no puedo controlar y que están sucediendo ahí, que me pueden ayudar o que me pueden perjudicar. ¿Ahora qué hago? Formación. O sea, esta parte de capacitarte en eso que te puede faltar, ¿no? Después, y como consecuencia de ello, vendrá el desarrollo de habilidades transversales. Como acabamos de decir, ¿cuáles son las habilidades transversales? Son esas que puedes transferir, que se pueden ocupar. Recuerda los perfiles T, son diferentes temas, diferentes actividades que tú podrías hacer porque tu repertorio de competencias es amplio. Entonces, esas son las habilidades que necesitamos desarrollar. Entonces, una vez que ya tienes esa formación, únicamente, o sea, no solamente la escuela te va a ayudar o las capacitaciones, los tienes que llevar a la vida real, ¿no? Ahí es donde las vas a desarrollar. Entonces, y justo nos enfocamos a las transversales porque son las que te van a ayudar a que tu empleabilidad externa o interna incremente bastante y el resultado y lo que estamos buscando es que tú seas ese candidato ideal de esa posición a la que tú quieres lograr o sea cual sea tu objetivo profesional, que tú seas y que tengas las habilidades. Entonces, una vez que tú tienes ese desarrollo de habilidades, lo que se busca es que tú tengas y seas una persona productiva, porque eso es lo que te va a diferenciar de otros candidatos, ¿no? Ya se vuelve como esa masterización de todo tu abanico y todo tu respaldo de competencias profesionales y personales, donde tú te vuelves una persona productiva. Entonces, si tú logras esa productividad, te vuelves ese candidato ideal. ¿Qué es lo que quieren las organizaciones, las empresas? O sea, justo quieren eso. O sea, productividad, sí, el objetivo es uno, ¿no? Que el negocio siga creciendo, que se mantenga la misión. Esos son objetivos que tiene la empresa y se vuelven siempre, pues, en generar, ¿no? Generar más ingreso. Entonces necesitan colaboradores productivos. Entonces, de ahí que tú, una vez que logres esto, o sea, tú puedes aumentar tu nivel de empleabilidad desde el inicio, ¿no? O sea, desde analizándote a ti mismo, trabajando en ti mismo y viendo y teniendo objetivos claros para que tú puedas, pues, lograr esa empleabilidad que tú buscas. Entonces, ¿qué es un camino fácil? Pues probablemente, ¿no? O sea, suena a mucho trabajo, suena a que tengo que pues, dedicarle mucho tiempo, mucha honestidad conmigo mismo a saber, bueno, en qué soy bueno, en qué no soy tan bueno. Entonces, son a lo mejor, pues, preguntas que no son fáciles de hacer y menos de responder. Entonces, dedícale todo el tiempo que se necesite y esos análisis que hagas interno y externo para poder trabajar en tu empleabilidad son necesarios y muy, muy, muy claves para tus siguientes pasos, ¿no? ¿Qué es lo que entonces me puede ayudar a trabajar estas áreas de oportunidad y lograr ser más empleable? Y después, practica, 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 practica para que desarrolles esas habilidades. Entonces, justo y nada más así, tú puedes llegar a ser ese candidato ideal para tú conseguir ese trabajo, si es que en este momento es tu caso, o simplemente para que tú puedas tener ese siguiente salto. Entonces, ese salto, acuérdate que no necesariamente tiene que ser lineal. O sea, no solamente es para arriba, al lado también. O sea, tú ahí, si en este momento aún no tienes las competencias para llegar a ese puesto que tú quieres, que es arriba, entonces te tienes que enfocar totalmente a lo lateral para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, así tu nivel de empleabilidad va a mejorar muchísimo, la vas a aumentar y, bueno, al final
como lo he repetido en todo el webinar, es nosotros somos seres integrales, entonces es una herramienta, la introspección, que te puede ayudar en lo personal y en lo profesional. Entonces, eso es algo que debes de tomarlo muy en cuenta. Entonces, ahora, un ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio, perdón. Vamos a hacer un ejercicio muy práctico. Imagínate que tú, o sea, estás ahorita viendo estas puertas, ¿no? Imagínate que ya pasaron 10 años. O sea, en este momento estamos en 2031. En este momento suena la alarma, despiertas y en estas 4 puertas tienes todo esto que tú has querido hacer en este momento 2021. En una puerta está trabajar con niños, en otra puerta está hacer mi propio negocio, en otra puerta está ser director general de la Asociación de Perritos Tristes, no sé, justo esas metas esas acciones y donde tú te visualizas en este momento, ¿no? En este momento que estamos en 2031, en este ejercicio, pasaron 10 años, sonó la alarma, ¿a qué puerta te irías? O sea, ¿a dónde te irías? Educando niños, siendo el director de la empresa, trabajando en una organización sin fines de lucro, siendo maestro, lo que sea que tú decidas, si tú elegiste esa puerta de educar niños, ok, estás empezando de nuevo, o sea, tienes que hacer eso que te apasiona. Ahorita que ya despertaste en el 2021, ¿qué es lo que tienes que hacer para llegar a ese momento? ¿Qué es lo que te tienes que preparar? ¿Qué es lo que tienes que desarrollar personalmente para que tú puedas ser ese maestro de niños que te encantaría ser en 10 años, ¿no? Entonces, tienes que buscar eso que te apasiona, tienes que buscar eso que tú podrías hacer todo el día que sin que te pagaran, ¿no? O sea, porque justo eso es lo que tienes que buscar, esa pasión de algo que podrías hacer siempre y que te mueve. ¿Cuál es la misión de eso que te mueve? ¿Cuál es el impacto que tiene en el mundo, no? Entonces, oye, yo creo que pues, los niños son el futuro, entonces yo quiero invertir mi tiempo, mi vida en poder ser contribución para estos niños. Entonces, ahora que ya hicimos este ejercicio práctico y tú ya tienes elegido qué es, ya le pusiste ese letrero a alguna de estas puertas y quieres abrir esa puerta despertando en 2031, ok, regresando del sueño, ¿qué tienes que hacer? 10 años atrás para que tú llegues a ese momento y puedas abrir la puerta y decir, estoy enseñándole a niños, ¿no? Esa es mi misión. Entonces, este ejercicio práctico es para que tú puedas tener esa visualización y puedas verlo que todo lo que estés haciendo el día de hoy está sumando, sumando, sumando a donde tú vas a estar en 10 años. Entonces, de ahí la importancia es que tomes acción desde ahora y justo empezando por esa introspección contigo, para saber cuál va a ser tu siguiente paso. Oye, quiero una maestría, yo quiero ser doctor con mi doctorado de ciencias. Ok, entonces, para que tú en esos 10 años estés abriendo esa puerta, necesitas regresar a este momento y hacer esa introspección contigo con todas estas herramientas que te he dado durante el webinar para que tú puedas lograr ese paso profesional. Entonces, eso es clave, clave en este momento y pues bueno, con esto yo lo voy a cerrar este webinar con una frase que me gusta bastante porque justo lo que hablábamos, o sea, esa introspección te ayuda para saber que sí, que no, en qué tengo que trabajar, en qué probablemente tengo que dejar de hacer, no sé, porque eso te va a volver un experto, pero un experto no significa que lo vas a saber todo, nadie lo va a saber todo, pero siempre vas a tener esa apertura de estar creciendo, ¿no? Entonces, si tú sigues siendo ese eterno aprendiz, o sea, vas a lograr hacer, como lo hablábamos, de esos perfiles que RH obviamente está buscando porque está buscando al candidato ideal, ¿no? Entonces, si ese es tu objetivo, pero si no lo es y es otro, o sea, de todas maneras, tú lo que quieres es siempre convertirte en un experto,
porque eso definitivamente va a aumentar tu empleabilidad para donde le busques, interna o externa. Entonces, siempre mantén esa apertura para aprender nuevas cosas, ya sea en personal o en profesional, porque te va a ayudar enormemente para mejorar esa empleabilidad y te digo, ya sea que no estés buscando empleo o ya que lo tengas, para tu siguiente paso profesional. Entonces, les dejo aquí mis contactos. Ustedes me pueden buscar ya sea en este correo electrónico, porque la intención, y justo hablando de los objetivos profesionales y buscar tu pasión, o sea, estos trabajos yo pues ya lo he hecho y ahora yo encontrando cuál ha sido y es mi pasión y me encanta, me encanta, me encanta poder contribuir para que las personas logren ese éxito profesional, hablando desde lo personal, es lo mío. Entonces, damos asesorías si ustedes en algún momento quisieran, pues hablar un poquito más como de, oye, pero no me queda claro, ¿no? O sea, me cuesta trabajo saber un poco sobre mí para poder dar esa planificación a mi plan de carrera y poder, pues, ser empleable, ¿no? O sea, llevo tiempo sin conseguir trabajo o en este momento me encuentro frustrado porque no puedo entrar a la maestría que quiero, no sé. El siguiente paso que tú necesites, pues estos serían mis contactos y pues bueno, ya con esto doy por concluida y concluido el webinar. Te cedo la palabra, Angélica, gracias. No, muchísimas gracias a ti, Nancy, muchas gracias. La verdad es que excelente ponencia, te felicito y la verdad muy interesante el tema que nos comentas. Y pues bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas, ¿te parece bien? En primer lugar nos Claro. dice, ¿cada cuándo es idóneo que se revise el FODA? Ok, gracias. Sí, mira, esto va a depender muchísimo de tu objetivo. O sea, el análisis FODA lo estás haciendo justo para ver cuáles son los recursos que tú tienes en este momento. Entonces, ya sea que tu objetivo sea en este momento entrar a la maestría del siguiente año, de enero, bueno, yo recomendaría que lo hicieras justo cuando entraras igual a la maestría, porque ahí vas a empezar a medir tu progreso para la maestría. Entonces, yo no pondría como una fecha específica, como meses en específico, sino que lo determinaría, ya sea que tu meta sea corto, mediano o largo plazo. Entonces, antes de que llegues, en este momento, si tu meta es, oye, necesito conseguir trabajo, el siguiente FODA que hicieras a partir de que lo haces ahorita para buscar, es cuando lo consigues. Entonces, si te tardaste un mes en conseguir el empleo, una vez que lo tengas, solo tenlo para ver, ok, ¿cómo estoy ahora que me ayudó a conseguir el empleo? Entonces, lo determina el tiempo que tú fijas a tu meta. Ok, muchas gracias, Nancy. Gracias. También nos preguntan, ¿cuál es la opinión acerca de las personas que tardan mucho en encontrar un empleo? ¿Qué consejo les recomiendas? No te escuché, Angie. Hola, hola, ¿ahora sí? Se me cortó un poco. Sí, creo que ya. Okay. Dice, ¿cuál es la opinión acerca de las personas que tardan mucho en encontrar un empleo? ¿Qué consejo les recomiendas? Ok. A ver, el primerito es ten paciencia. O sea, es un trabajo y no es fácil porque no incluye únicamente lo que tú tienes que hacer, incluyen factores externos que tú no puedes controlar. Entonces es bien fácil, pues generar toda esta ansiedad en contra de pues todo lo que no puedes controlar. Entonces, la recomendación y consejo es que tengas paciencia y que confíes en tus habilidades. Entonces, una vez que confías en tus habilidades, o sea, te da esa apertura de tener como ese control de tú mismo, a, a diferencia de todo lo que no puedes controlar afuera. Entonces, paciencia y confía en tus habilidades. Ok, muchas gracias. Dice también, considerando el ejercicio de las puertas, ¿cuál sería la recomendación para cambiar la misión? Ok, la misión, entiendo como que cuál es, o sea, si ya tú elegiste ahorita cuál es tu objetivo y en ese momento quieres cambiarla, algo Ajá. así entendí. Entonces, o sea,
es como el giro profesional, o sea, oye, me he dedicado todo el tiempo a estar en medicina, pero me encanta la programación, o sea, ahorita quiero estar en las computadoras, etcétera. Entonces, esa misión la puedes cambiar, pero otra vez tienes que ver qué recursos de este momento tienes para que tú pudieras hacer ese cambio. Entonces, el cómo hacerlo sería justamente eso. O sea, nuevamente ver tus recursos y hacer ese plan de carrera para el cambio de tu carrera o tu misión o tu objetivo, lo que tú tengas, pero sí identificar lo que tienes en este momento para cambiarla. Ok, muchas gracias, excelente. También nos comentan, ¿cómo podría marcar diferencia al trabajar con niños que presenten dificultades y trastornos de aprendizaje, así como discapacidad y diversidad? O sea, ¿cómo podría ella, digamos, ser atractiva hacia el mercado? Más o menos lo entiendo. Óyelo ella. Ok, justo tendríamos que visualizar eso, qué es eso que a esa persona tiene de fortaleza. O sea, ¿qué es lo que la diferencia? Podrán haber muchos psicólogos de educación especial, ¿ok? Pero, por ejemplo, ahorita, Angélica, eres educadora de educación especial y yo también. Entonces, tú y yo no vamos a hacer igual el trabajo. Tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes habilidades ya desarrolladas. Entonces, ¿qué es lo que le va a funcionar y qué es lo que busca esa organización, ese puesto? Ah, lo que están buscando es alguien proactivo, alguien que tenga experiencia en el tema educativo. Entonces yo diría, Angélica ha trabajado y trabaja ahorita en una escuela, en la UNAM. Entonces tú eso lo tendrías que ocupar como propuesta de valor en tu CV, ¿no? Entonces, esto es nada más como un ejercicio rápido para que esa persona que hizo esta pregunta, o sea, sepa qué es lo que ella podría agregar. Entonces, es un ejercicio que tiene que hacer con esa vacante o ese puesto que quiere o esa organización que quiere, identificar los valores, las necesidades que tiene para que ella sepa qué de lo que yo soy, de lo que yo tengo y de lo que puedo hacer puede cubrir esa necesidad. Ok, excelente. Muchas gracias, Nancy. También nos comentan, ¿qué recomendaría para un profesional de 50 años de edad? Se cortó un poquito, No te preocupes, perdón. no te ¿Puedes preocupes. repetir? Dice, ¿qué recomendaría para un profesional de 50 años de edad? En cuanto a que para poder conseguir empleo, supongo, ¿verdad? Así es. Supongo que sí. Entonces, sí, es un tema que es bien sabido, lamentable, pero hay empresas que buscan justamente personas o sea, que tengan como mayor de edad a la edad que pareciera como que nada más es la edad empleable. O sea, yo lo que le recomendaría es justo que hiciera igual, o sea, en su CV analizara qué de esas competencias que tiene él pudiera ayudar a las empresas. Entonces, actualizar el CV es una de las principales. Si la persona que ahorita está pidiendo tiene 50 años, el CV ha cambiado totalmente a formato, a diseño, en cómo se puede entregar, la forma de aplicar a un trabajo ha cambiado también. Entonces, actualizarse en cuanto, primero, cómo aplicar un trabajo, si ese es el caso, y después también actualizarse en cómo se llevan las entrevistas en este momento. Las empresas también, estudiarlas un poco porque la misión también cambia mucho. O sea, ya es diferente a cómo ha sido en 50 años. Entonces, para que tú puedas ser empleable también tienes que ser vigente, o sea, estar actualizada en lo que está sucediendo hoy. Entonces, mi recomendación sería eso. O sea, primero, actualización de CV, prepararse para entrevistas y pues estar al pendiente como de lo que está pasando en este momento en cuanto al mundo laboral, ya llámese en tendencias, llámese en los nuevos valores o lo que buscan las empresas para desarrollar y armar un plan de carrera. Ok, excelente, Nancy. Muchas gracias. Otra pregunta es, si tengo 31 años, me gradúo en psicología el próximo año y no tengo experiencia trabajando en empresas, ¿eso es un impedimento para ser empleable? No, totalmente no.
Porque otra vez, o sea, el que tú puedas ser empleable es un conjunto de todo tú, ¿no? O sea, todo tú en el mercado laboral. Entonces, el que tú tengas experiencia ayuda porque te ayuda a desarrollar habilidades, pero eso no quiere decir que tú en este momento ya tengas habilidades. Entonces, esas habilidades, aunque están en otro ámbito, aunque han sido ya sea en proyectos escolares, ya sea en otros trabajos que a lo mejor no están directamente relacionados con lo que quieres en este momento aplicar, esas competencias son transferibles. Entonces, hay ciertas competencias que tú puedes transferir. Entonces, esas, ya que las identificas cuáles son, las tienes que plasmar como tu propuesta de valor. Entonces, obviamente vamos a hablar de la empleabilidad externa, o sea, te van a comparar con otros candidatos, porque así es el proceso de selección, buscar al candidato ideal. Pero entonces, tú tienes que buscar qué es lo que tú puedes ofrecer que a lo mejor otro candidato que aunque tenga experiencia no tiene. Y eso tienes que indagarlo mucho en ti para que lo puedas transmitir en el CV y en la entrevista. Entonces, no influye en nada que tú no seas empleable. Ok, te agradezco, Nancy. También nos dicen, en una entrevista de trabajo me preguntaron cuáles eran 3 de mis defectos. ¿Es prudente decir mis defectos aun cuando puede que no me den el trabajo? ¿Es prudente decirlos? Es lo que... Sí, si gustas, te puedo repetir la pregunta. Okay, sí. ¿Sí? Ok. Dice, en una Es entrevista de que se me trabajo, corta un poquito y se... sí, se corta un poquito. Dice, en una entrevista de trabajo me preguntaron cuáles eran 3 de mis defectos. ¿Es prudente decir mis defectos aun cuando puede que no me den el trabajo? Okay. A ver, esa pregunta justamente es parte de las preguntas más comunes, si no es que casi que en toda entrevista va a venir. ¿Y qué es lo que quiere saber el reclutador del otro lado? O sea, primero quiere saber justo que tú te conozcas, o sea, que tú sepas qué es lo que, pues, qué es lo que, cuál es tu área de oportunidad, qué es lo que más te cuesta trabajo hacer, qué es lo que tú mismo sabes que, o sea, no soy tan bueno en esto, ¿no? O esto es algo que, pues, sigo trabajando y todo. Entonces, ¿qué tan bueno es? Pues va a tener que ser si te la preguntan, o sea, la tendrías que contestar porque se tiene que contestar, ¿no? Pero lo importante y la clave de contestar esa pregunta es justo cómo la vas a contestar. Entonces, primero, pues con toda la honestidad del mundo, ¿no? Ok, ya hice mi FODA, sé que estas son mis debilidades. Impuntualidad es mi debilidad, organización es mi debilidad, hablar frente al público me da miedo, entonces es mi debilidad. Entonces, ¿cómo hablo de esas debilidades? Ok, sé que me cuesta trabajo hablar en público, me pongo muy nerviosa, se me borra todo. ¿Qué estás haciendo ante eso? Estoy tomando cursos justamente para manejar mi nerviosismo, manejar la ansiedad antes de, incluso habilidades de comunicación, porque esos son debilidades que se pueden trabajar, que pueden mejorar. Entonces, no tengan miedo de decirlo, o sea, no tengas miedo, tú que hiciste esa pregunta, no tengas miedo a decir tus debilidades. Todos tenemos debilidades, todos, pero la forma en que tú lo digas, y me refiero a que tengas ese autoconocimiento primero y después que tú sepas que estás trabajando en eso, y si no has trabajado en eso, ponte a trabajar, porque ahí sí, de todas formas, va a votar en el trabajo y va a decir, ay, sí, soy desorganizada y sigo desorganizada y así soy, así nací y así me moriré. No, ese es el punto, que tú sepas decir, esta es mi debilidad y sé que es importante y lo voy a trabajar y lo estoy trabajando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Muchas gracias, Nancy. Excelente respuesta. Y nos dicen también, en el análisis FODA, ¿cómo diferenció una debilidad de una amenaza? Ok, muy buena pregunta. La idea es que la parte de fortalezas y debilidades estás viendo en ti. O sea, yo en qué soy bueno, yo en qué pues, no soy tan bueno, me cuesta más trabajo, que sería la debilidad. Eso es de forma interna. La forma externa de analizar pues, qué situaciones te están ayudando o te están perjudicando, ahí entraría el trabajar las amenazas. Por ejemplo,
sea, volvemos a este ejemplo de esta persona que dice, oye, es que estoy buscando un trabajo de psicólogo educativo. Entonces, una amenaza a lo mejor externa en este momento es que las entrevistas están siendo por video, por todo el tema de la pandemia, a lo mejor todavía no se reanudan las actividades y no me siento cómoda hablando por video. Es algo externo, porque la amenaza es un factor externo y en este caso sería que el proceso de selección se lleva en línea. Entonces, esos son como tú puedes identificar las amenazas en tu análisis FODA. Son cosas externas que te perjudican. ¿Cómo te perjudica que sea en línea? Porque tú no te sientes cómodo hablando. Entonces te perjudica, pero es una situación que tú no puedes contraer y decirle a la empresa, oye, no, no, es que yo no puedo hablar por teléfono, por video, me cuesta mucho trabajo, hay que hacerla en persona. Tú no puedes cambiar ese proceso. Pero una vez que lo identificas es como, ok, si me cuesta trabajo hablar por video, tengo que seguir practicando. O sea, voy a hacer todas mis llamadas con mi familia y en todas voy a hablar con video y voy a también a meterme a cursos y donde tenga que hablar yo y voy a meterme a grupos sociales donde tenga que practicar hablar en línea para cuando llegue ese momento ya esa amenaza ya no se vuelva amenaza, o sea, ya sea más bien una oportunidad que te ayude. Oye, ya practiqué tanto que yo ya me encanta y soy buena hablando en video. Entonces, cuando llegue esa llamada para tu proceso de selección, ya tú te vas a sentir como pez en el agua. Entonces, así es como tú podrías identificar las amenazas, viendo qué situaciones en el exterior te perjudican. Ok, muchas gracias. Justamente de acuerdo a esta pregunta, nos dicen, pero hablar en línea no es una amenaza, es una debilidad. Ok, la debilidad sería que hablar en público. Esa sería la debilidad, pero la amenaza sería que los procesos de selección son en línea. Así es. O sea, porque, o a lo mejor lo que te da, lo que no te gusta es prender la cámara. Oye, es que no me gusta que me vean, no sé, no tengo como algo, no sé, sea lo que sea que te genera confianza, inseguridad, lo que sea que esté ahí, esa sería una debilidad porque es tuyo, pero tú puedes controlarlo al final de cuentas. O sea, con trabajo personal tú lo puedes mejorar. La amenaza es que los procesos son en línea y te piden que enciendas la cámara. Entonces ahí es donde algo externo te perjudica a ti. Así es. ¿Sí quedó claro? Much- Si no, vuelve a escribir la personita que escribiste. sí, sí quedó bastante claro. Yo creo que sí respondiste muy bien a la pregunta. Muchas gracias. También nos comentan, ¿qué recomiendas que se ponga en un CV para hacerlo atractivo cuando no se tiene experiencia laboral? ¿En un CV para qué, perdón? Dice, ¿qué recomienda que se ponga en un CV para hacerlo atractivo cuando no se tiene experiencia profesional? Ok, perfecto. Sí, acuérdate, todos tenemos algo que ofrecer, o sea, eso es seguro. Entonces, tú primero para poderlo hacer atractivo, tienes que adaptarlo a esa posición que tú quieres. Ahorita la pregunta está muy general porque no tenemos una vacante con la que pudiéramos trabajar para decir, ok, es que no tengo experiencia y quiero trabajar para ser analista legal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo que tú puedes decir? Tú puedes ahorita enfocarte en toda tu formación académica, formación extracurricular, toda esa educación continua que tú has tenido, porque te ha dado, sí, el conocimiento, las bases y el hecho de haber, no sé, hecho proyectos escolares también ahí, te ha desarrollado habilidades. Entonces, eso lo vamos a poner como prioridad en el CV para volverlo atractivo a una organización ya que es un perfil que no tiene experiencia aún. Entonces, otro también sería usando esas palabras claves que en la vacante tú puedes ver qué es lo que están pidiendo y que tú tienes. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer atractivo? Primero, y resumiendo, es que te enfocas ahorita en tu educación, proyectos escolares, voluntariado, sí, principalmente toda esa experiencia que te ha dado competencias y habilidades que se pueden transferir al trabajo.
Por supuesto, muchas gracias, Nancy. Otra pregunta es, ¿nos sugiere hacer un CV para cada postulación que haga? Ay, otra vez se cortó, perdón. No te preocupes. Dice, ¿nos sugieres hacer un CV para cada postulación que se haga? Ok. Sí, la recomendación sería así, y para llegar a eso, lo que les recomiendo es que hagan primero un documento en Word donde hagas un vaciado de todo, o sea, pero de todo, así, todo tu análisis FODA que acabaste de hacer, hagas el vaciado así. Entonces va a ser como un CV general y gigante lleno de información que no va a verse como un CV, pero tú ahí vas a tener toda la información que tú como persona y profesional puedes dar valor a una organización, sea cual sea. O sea, tú vas a describir ahí tu perfil profesional. Entonces, ese es como un primer paso y ya después de ahí vas a tener varios CVs adaptados y específicos a la necesidad que tiene la empresa. Entonces, la respuesta corta es sí. No te escucho. Ok, muchísimas gracias, Nancy. Y finalmente, bueno, nos hacen una última pregunta, que es, ¿cómo puedo saber cuáles son mis competencias? ¿Existe algún test? Ya, sí, existen muchos test, ¿no? Muchos, pero tú podrías enfocarte, ahorita como estamos trabajando buscando pues el perfil profesional, podrías buscar ya sea tu psicólogo de confianza que te pudiera aplicar de factor, 5 factores, los grandes Big Five se llama. Tú puedes ahí, son diferentes escalas donde tú puedes conocer cuáles son tus competencias, habilidades, aptitudes. Ese podría servirte, sí, es mediante un test. O sea, sería como apoyo hacerte un test de personalidad enfocado a profesional. Entonces, ese sería uno que yo podría recomendar porque sea más amplio y lo que estamos buscando es no específico. En un proceso de selección, cuando te aplican pruebas psicométricas, están enfocadas justo a lo que ellos necesitan saber, ¿no? Y te van a evaluar eso. Pero uno más general, o sea, para que tú conozcas todas tus competencias y conozcas tu propuesta de valor para poder mostrarle, transmitirla a una empresa, sería ese. Y también que te vayas mucho al apoyo con tu gente y tu círculo cercano. Uno sabe, uno se conoce también y también las otras personas cercanas te conocen, entonces también acércate con ellos. Oye, ¿tú qué podrías decir que es mi fuerte? ¿Qué es lo que, híjole, me cuesta trabajo? O sea, simplemente como para darte una percepción más grande y apoyada con el test, creo que puedes complementar muy bien esa introspección contigo y puedas conocer tus competencias. Ok, Nancy, pues excelentes respuestas, la verdad. Muchos buenos comentarios sobre la ponencia. Y bueno, a nombre de la División de Extensión Universitaria y de la Bolsa de Trabajo de la FES Iztacala, te agradecemos tu participación y